Me interrumpen nomás lo que no entienden. Disculpe, ¿se ve bien la diapositiva? ¿Se observa bien la diapositiva? Sí, profesor. Ya, si se ve borrosa me avisan ya, porque es problema del internet que he tenido, ¿no? He estado cambiando la fibra óptica, no sé qué cosa. 2 días no he tenido internet, ya. Ayer recién en la noche ha llegado, ya. Entonces, cuando hablamos de electrogravimetría, ¿no? Gravimetría, ¿qué significa para ustedes? ¿Se acuerdan en química analítica han llevado el capítulo de gravimetría? ¿Qué significa gravimetría? ¿Qué significa gravimetría? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, pero ¿qué significa gravimetría? Gravimetría. Profesor, es un método analítico que se basa en las masas, o sea, que utiliza la masa del analito para hallar. Ya la gravimetría, como dice su compañero, es un método de análisis clásico que determina la masa de un analito en una muestra desconocida, determina la masa. ¿Y cómo se determina la masa? Mediante la pesada, mediante una balanza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gravimetría, decimos nosotros electrogravimetría, o también llamado electrodeposición, es lo mismo, ¿ya? La electrogravimetría o electroposición es un método electroanalítico, es un método instrumental, o un método electroquímico, como quieran llamarlo, o un método electrométrico, ¿ya? Cantidad de ion metálico presente en una solución que se deposita en la superficie de un electrodo por acción de la cantidad de corriente eléctrica que pasa por una solución. Cantidad de ion metálico presente en una solución que se deposita en la superficie de un electrodo por acción de la cantidad de corriente que pasa por una solución. Es decir, la solución tiene que ser una especie electroactiva. Tiene que estar en una celda electroquímica donde se introducen dos electrodos, uno que actúa como ano y otro que actúa como cato. Los electrodos que se utilizan en electrogrametría generalmente son electrodos de platino, ¿no? Platino platinizado, y también se usan electrodos de carbón. ¿Por qué? Porque estos electrodos solamente son inertes, conducen la corriente eléctrica. Observen lo siguiente, miren. Esta es una celda columbimétrica, ¿ya? Pero es una celda electroquímica también acá, ¿no? En electroposición medimos la masa que se deposita en la superficie de un electrodo. ¿Dónde se produce la reducción? ¿En qué tipo de electrodo? ¿En el ánodo o en el cátodo? ¿Se acuerdan o no? Celdas galvánicas, celda de electrólisis, ¿dónde se produce la deposición del metal? ¿En el ánodo o en el cátodo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O dónde se produce la reducción? En el cátodo. En el cátodo, muy bien, se produce en el cátodo, ¿ya? Entonces, esta es una celda de electrodeposición, ¿ya? Aquí hay un vaso que contiene la especie electroactiva cuyo ion metálico va a depositarse en la superficie de un electrodo de platino en forma de una canastilla. Ese es el cátodo. Este es el cátodo de gasa de platino. Aquí se deposita todo el cobre y se deposita en forma de un polvo de color rojo, ¿ya? Acá está el ánodo conectado a una batería. Esta batería, ¿qué me brinda? Me proporciona corriente eléctrica, ¿ya? Me proporciona corriente eléctrica. Este es el voltímetro que mide la cantidad de corriente eléctrica que llega a la celda electroquímica. Y este es el amperímetro que mide la cantidad la intensidad de la corriente eléctrica que llega a la celda. La intensidad se mide en amperios y el voltaje en voltios. Y esta es la resistencia que ofrece la solución. Aquí se mide la resistencia que ofrece la solución al paso de la corriente. ¿Ya? Esta es una celda de electrólisis. ¿En qué se diferencia la celda de electrólisis de la celda galvánica? ¿Se acuerdan?
¿En qué se diferencia la celda de electrólisis de la celda galvánica? La reacción de la celda de electrólisis es no espontánea y la galvánica es espontánea. Ya, ¿qué más? Pero algo más falta. Que la celda de electrólisis necesita energía para funcionar y la galvánica produce energía al funcionar. Claro, muy bien. ¿Cómo apellidas? Andonaire, León Andonaire. Muy bien. Y a la señorita que contestó también, ¿cómo se apellida la señorita? No, que contestó sobre gravimetría. No, Suya. Suya, muy bien, señorita Suya. Miren, como dice su compañero Andonaire, la celda de electrólisis, que es una celda de electroposición, se aplica corriente eléctrica para producir una reacción química. ¿Cuál es la reacción química que se produce en la celda cuando aplicamos corriente eléctrica? Que vamos a suponer que yo tenga aquí una solución de sulfato de cobre 1 molar o 0.5 molar. Los iones cobre que están en la solución se depositan en la superficie del cátodo. Ahí se está realizando la reducción. Y a medida que se depositan los iones cobre en la superficie del cátodo en esta canasta de platino no se vuelve roja porque está depositando el metal cobre. Entonces está depositando el metal cobre. Y se va a observar además que se produce burbujas tanto en el ánodo como en el cátodo. En el cátodo se libera hidrógeno y en el ánodo oxígeno porque también se está produciendo la electrólisis del agua. Porque la solución está en medio ácido, se produce la electrólisis del agua. Entonces, fijando bien el concepto de electrodeposición o electrogravimetría, cantidad de depósito de un metal en la superficie de un electrodo por incremento de peso del electrodo cuando pasa corriente eléctrica por una solución. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Esta es la celda electroquímica. Antes de que se produzca la electrólisis o antes que se produzca el depósito del ion en forma de metal en la superficie del cátodo, el cátodo se pesa antes del experimento y luego se pesa después del experimento, después que terminó la electrólisis, es decir, que se han depositado todos los iones metálicos en la superficie del electrodo de gasa de platino, es decir, vamos a suponer que yo quiero depositar cobre, se depositó cobre, ¿no? Terminó y se pesa. Por diferencia de peso, antes y después del electrólisis, me da la cantidad del ion cobre que se ha depositado como cobre cero en la superficie del cátodo, por diferencia de peso. La ley de Ohm, ¿qué me dice? Que fuerza electromotriz es igual a intensidad por resistencia. La fuerza electromotriz, sus unidades son voltios, la intensidad es amperio y resistencia ohmios. La fuerza electromotriz directamente proporcional a la intensidad y directamente proporcional a la resistencia. Densidad de corriente es un factor muy importante saber en qué consiste. Densidad de corriente es la corriente eléctrica en amperios por centímetro cuadrado de superficie. Densidad de corriente es la intensidad de corriente en amperios por centímetro cuadrado este es centímetro elevado al cuadrado, centímetro elevado al cuadrado de superficie en la solución. Las leyes que rigen la electroposición, si ustedes se acuerdan, sus cursos básicos de química han visto la primera ley de Faraday, ¿no? La primera ley de Faraday dice, cantidad de sustancia dada que se libera en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa a través del sistema. Es decir, la cantidad de masa del ion que se ha depositado en la superficie del cátodo como metal puro es proporcional a la cantidad de corriente eléctrica que pasa por la solución. En otras palabras, la cantidad de corriente que pasa
por la solución es directamente proporcional a la cantidad de masa del metal que se deposita en la superficie del cátodo o superficie del electrodo. Cuando la velocidad de reacción es lenta, está asociada con una o ambas reacciones en los electrodos. También puede observarse valores de sobretensión. ¿Qué significa? A veces la electroposición se lleva en forma muy lenta. El depósito de los iones en forma de metal puro se lleva muy lento. Se dice que la velocidad de reacción es lenta. Y esto está asociado con un fenómeno que se conoce con el nombre de sobretensión, que vamos a explicar, ¿no? Esta celda es capaz de desarrollar un potencial a veces denominado fuerza electromotriz inversa, de igualarse por potencial aplicado, y para que la acción electrolítica sea significativa debe excederse en cierto grado. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, que en un momento determinado, al inicio de la electrólisis, la celda de electrólisis funciona como si fuera celda galvánica cuando la velocidad de la reacción es muy lento por los fenómenos de sobretensión. Entonces está actuando como si fuera una celda galvánica, y para que actúe como una celda galvánica tiene que actuar como una celda de equilibrio, ¿no? Porque la celda galvánica es una celda de equilibrio, ¿sí o no? En cambio, la celda de electrólisis es una celda en que no hay constante equilibrio, porque la reacción es irreversible. La reacción es irreversible, ¿no? Por eso se dice que la celda de electrólisis, desde el punto de vista de energía libre, no es espontánea. ¿Por qué no es espontánea? Porque aplicamos corriente eléctrica y una fuente externa. El potencial de celda es negativo. Por consiguiente, el potencial de celda es igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Esto lo hemos visto ya en celdas galvánicas y en potenciometría. La fuerza electromotriz inversa es la que se opone a que la reacción transcurra a gran velocidad en una sola dirección. Fuerza electromotriz contraria, inversa. Y el fenómeno de sobretensión. El fenómeno de sobretensión se visualiza cuando el potencial experimental que uno observa es diferente al de equilibrio. ¿Qué significa? Que la sobretensión es igual al potencial experimental observado menos el potencial de equilibrio. Hay una diferencia. El potencial de equilibrio es calculado por la ecuación de NER, es el potencial teórico. Restamos el potencial experimental menos potencial teórico, nos da el valor de sobretensión, que hace que la velocidad de reacción de la electrólisis sea muy lenta. Por consiguiente, el depósito del metal en la superficie del cátodo es pobre. Segunda ley de Faraday. Cantidad de diferentes sustancias que se depositan por la misma cantidad de electricidad son proporcionales a la cantidad de electricidad que pasa a través de la solución. Cantidad de diferentes sustancias, es decir, puedo tener varias sustancias o varios iones que se pueden depositar en la superficie del cátodo y se depositan por la misma cantidad de electricidad y son proporcionales a la cantidad de electricidad que pasa a través del sistema. La segunda ley de Faraday dice: cantidad de diferentes sustancias o iones que se depositan por la misma cantidad de electricidad son proporcionales a la cantidad de electricidad que pasa a través del sistema, a través de la celda electroquímica. Esto se cumple si la eficiencia de la corriente que uno aplica en la celda de electrólisis para que se lleve a cabo la reacción debe tener una eficiencia de 100%. Lo que significa que no deben haber variaciones de corriente que sean inferiores al 100%. Que sean inferiores al 100%.
¿Y qué cosa es el Faraday? Cantidad de electricidad empleada en la formación de un cantidad de electricidad empleada en la transformación de un equivalente gramo de una sustancia. Cantidad de electricidad empleada en la transformación de un equivalente gramo de una sustancia. Es decir, lo siguiente. La cantidad de electricidad que empleó para depositar iones cobre presentes en una solución electroactiva en la superficie del cátodo es proporcional a la masa que se deposita. Por eso dice cantidad de electricidad empleada en la transformación de un equivalente gramo de una sustancia. Por cada Faraday de corriente que pasa a través de la solución, se deposita un equivalente gramo de metal, o de sustancia, o de analito. Por cada Faraday de corriente que pasa a través de una solución electroquímica, electroactiva, lo que quieran llamar, se deposita un equivalente gramo del metal, o de una sustancia. Un Faraday aquí es igual, 96.480, pero para redondearlo se utiliza 96.500 coulombios. Cantidad de corriente se representa por Q, sus unidades son los coulombios. La intensidad de corriente se representa por amperios, sus unidades son amperios. Por el tiempo en segundos, o si quieren en minutos. Cantidad de electricidad, sus unidades columbios. Intensidad, si yo despejo intensidad es igual a carga sobre el tiempo, no. Yo determino la intensidad de la corriente que se está aplicando. Y si conozco intensidad y conozco carga, yo puedo determinar el tiempo en que dura la electrólisis. Tiempo de aplicación de la corriente. La intensidad es la carga de corriente eléctrica versus tiempo, columbios sobre segundo. Las unidades son amperios, que es igual a columbios sobre C sobre segundos. Columbios sobre segundos. Equivalente gramo es igual, la masa que se deposita es igual a la carga, ¿no? Sobre 96.487 columbios. Y la masa, que es equivalente gramo, es igual a la intensidad por tiempo sobre el Faraday, que es 96.487 columbios. Los equivalentes gramos que se depositan por cada Faraday de corriente se determinan multiplicando la intensidad de corriente, el tiempo que dura la electrólisis sobre el valor de un Faraday. Equivalente gramo de una sustancia depositada es igual a intensidad por tiempo sobre un Faraday, que es 96.487 columbios. El número de equivalente gramos sobre peso equivalente. Número de equivalente gramos es igual a gramos por peso fórmula, donde N es el número de electrones que se transfieren durante la electrólisis. Gramos por el número de electrones sobre peso fórmula es igual a intensidad por tiempo sobre 96.487 columbios. El tiempo que tarda la electrólisis se determina multiplicando 96.487 Faraday por la masa, equivalente gramos, número de electrones transferidos sobre intensidad por peso fórmula. Y hablemos ahora del término sobretensión. Hay preguntas del concepto y de las leyes de Faraday, del concepto de electroposición y las leyes de Faraday. ¿Está claro para usted? A ver, contesten, ¿sí o no? ¿Está claro? ¿Qué hay que repetir? Por favor. ¿Qué hay que repetir?
¿Está claro o no está claro? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Si está claro, no hay problema entonces. Ya. Entonces lo que vamos a ver es el fenómeno de sobretensión. El fenómeno de sobretensión. Observen lo siguiente, miren. Sobretensión se representa por S. Este es el fenómeno de sobretensión. Energía adicional para acelerar la reacción de la especie electroactiva en la superficie de los electrodos comparado con su concentración en el resto de la solución. ¿Qué significa eso? Significa que la sobretensión está asociada con velocidades de reacción lenta. Si las velocidades de reacción son lentas, la electrólisis demora o la electrodeposición demora mucho tiempo, ¿no? Por consiguiente, este fenómeno de sobretensión se debe a que el potencial observado es diferente al potencial de equilibrio, y eso se llama polarización. Cuando el electrodo se polariza, como vamos a ver más adelante, el potencial que uno calcula para ese electrodo por la ecuación de NER es un potencial teórico, ¿no? Es diferente al potencial que uno observa experimentalmente. Cuando hay esa diferencia, se dice que el electrodo está polarizado. Por lo tanto, la sobretensión es igual al potencial observado menos el potencial de equilibrio. Hay una diferencia entre el potencial que uno calcula teóricamente con el potencial que observa. Por eso se dice, para eliminar la sobretensión, para que la velocidad de reacción sea rápida, disculpen, la velocidad de reacción en la electroposición sea rápida, se debe agregar energía, dice, energía adicional para acelerar la reacción de la especie electroactiva en la superficie de los electrodos comparada con su concentración en el resto de la solución. Por eso, sobretensión, ¿qué es igual? Potencial observado menos el potencial de equilibrio. Potencial observado menos potencial de equilibrio. Si la sobretensión es cero, entonces el potencial observado es igual al potencial de equilibrio, ¿no? Entonces aquí no vamos a tener problema, ¿no? Porque yo estoy agregando una energía adicional para acelerar la velocidad de reacción de la electrodeposición. Sobretensión está relacionada a velocidades de reacción lenta. Magnitud de sobretensión depende de una serie de variables. La magnitud de sobretensión depende de una serie de variables. El tipo de metal empleado como el electrodo, es decir, ¿de qué material está hecho el electrodo? Si el electrodo está hecho de un metal blando, o vamos a suponer que sea un electrodo de mercurio, que es líquido, la sobretensión es elevada. Esta comita significa sobretensión elevada. Si la sobretensión es alta, entonces va a afectar la electroposición porque las velocidades son lentas. Si los metales son duros, la sobretensión disminuye, ¿no? La sobretensión disminuye. Hay ciertas excepciones, ¿no? En que a veces los metales muy duros también producen velocidades de reacción lenta. Hay pocas excepciones. El estado físico de la sustancia depositada afecta el valor de sobretensión. El estado físico, ¿qué significa eso? Si se está liberando hidrógeno en el cátodo y se libera oxígeno en el ánodo, que son gases, estos producen sobretensiones elevadas. La liberación de la descarga de gases, esa es
Este S, significa sobretensión elevada. Sobretensión elevada. Y la sobretensión elevada es un factor negativo para tener una buena electroexposición o un buen experimento de electrogravimetría. Cuando la sobretensión para descargas metálicas, sin embargo, para metales duros como el cromo, molibdeno, tungsteno, los valores de sobretensión suelen ser considerables. Por eso yo les dije, son excepciones. Metales duros, generalmente la sobretensión es baja, lo que facilita la electroexposición. En cambio, hay metales muy duros, como el caso del cromo, molibdeno y tungsteno, que producen sobretensiones muy elevadas. La sobretensión también aumenta cuando aumenta la densidad de corriente. Aumenta los valores de la densidad de corriente. La sobretensión aumenta rápidamente a mayores valores de densidad de corriente. La sobretensión aumenta rápidamente a mayores valores de densidad de corriente. ¿Qué es densidad de corriente? Intensidad de la corriente por centímetro cuadrado de superficie. O carga de la corriente por centímetro cuadrado de superficie. Si esta densidad es muy grande, entonces se producen valores de sobretensión también grandes que conducen a velocidades de reacción muy lentas. La temperatura de la solución afecta el valor de sobretensión y hace que ésta disminuya al aumentar la temperatura. Por ejemplo, yo puedo eliminar la sobretensión aumentando la temperatura, porque al aumentar de temperatura aumento la velocidad de la reacción. Ustedes saben eso por cinética, ¿sí o no? Aumenta la velocidad de la reacción. Pero la temperatura, ¿qué puede afectar en el depósito? El depósito generalmente son metales puros. El ion plata se deposita como plata 0. El ion cobre como cobre 0. Pero si aumento la temperatura, puedo depositar en lugar de plata pura, puedo depositar óxido de plata. En lugar de cobre puro, puedo depositar óxido de cobre. ¿Por qué? Porque en la solución hay oxígeno disuelto. Y con el aumento de la temperatura puede producirse la formación de óxido. Y nosotros no buscamos depósitos de óxido, sino de metales puros. Potencial de descomposición, gráfica 1, corriente eléctrica en función del potencial aplicado. En función del potencial aplicado. En función del potencial aplicado. ¿Qué significa eso? Pongan atención a lo siguiente. En función del potencial aplicado. Observen lo siguiente, miren. Para entender mejor esta gráfica, yo voy a explicarla en el papel, ya para entenderla mejor, ya. Voy a explicarla en el papel, ya. Entonces yo voy a dejar de presentar. Vamos a guardar esto. Voy a dejar de presentar. Para trabajar en el papel y se entienda mejor esto. Entonces ustedes me interrumpen si observan que no se ve bien la hojita, ¿ya? Lo que estoy escribiendo, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer en este momento, voy a dibujar la gráfica y la voy a explicar. ¿En qué consiste esta gráfica? Esta gráfica es importante para poder explicar el potencial de descomposición. Observen lo siguiente. Observen lo siguiente. Entonces yo voy a explicar lo que es el potencial de descomposición y después lo definimos, ¿ya? Potencial de descomposición.
Potencial de descomposición. Ya. Observen lo siguiente. Yo voy a hacer esta gráfica. En que grafico intensidad de corriente. Intensidad de corriente en amperios o en microamperios. O miliamperios, ¿no? Versus potencial aplicado. Potencial aplicado en voltios. Voltios, V es voltios. A es amperios y V voltios. Entonces, observen lo siguiente, miren. Acá vamos a poner menos 1, menos 1.33. Acá vamos a poner menos 2. Acá, por acá menos 3. Y acá 0. Acá vamos a poner 0.1 intensidad de corriente, 0.2, 0.3 y 0.4. Entonces observen lo siguiente, miren. Yo voy a dibujar esta gráfica, que voy a llamarla gráfica teórica. Si yo trazo tangentes a esta curva y a esta rama, en este punto lo extrapolo al eje de las X y le corresponde un valor de menos 0.927 voltios. Menos 0.927 voltios. Este es el punto A, este es el punto B, ¿no? Entonces observen lo siguiente, miren. Este punto de acá el punto B, donde se intersecta la línea punteada con la línea continua, se llama potencial de descomposición. Potencial de descomposición. Potencial de descomposición. ¿Se ve bien, sí o no? Dice la señorita Carvajal. ¿Se ve bien, sí o no? Sí se ve, profesor. Ya, muy bien. Ustedes me dicen, pues. La resistencia que ofrece la solución al paso de la corriente eléctrica, acá vamos a poner resistencia que ofrece la solución, resistencia que ofrece la solución corresponde a 0.5 ohmios. 0.5 ohmios. Entonces observen, ese es potencial de descomposición teórico. Ya. Este es el potencial de descomposición teórico calculado por la ecuación de NER. Calculado por la ecuación de NER.
calculado por la ecuación de NER. NER es NR, NST. Ya, ecuación de NER. Es el teórico, ¿ya? Pero nosotros vamos a observar que si nosotros aplicamos ese potencial teórico de 0 menos 0,927, observamos que no hay depósito de cobre, o el depósito de cobre es muy pobre. Si estamos trabajando con una solución de sulfato de cobre y queremos que se deposite iones cobre como cobre cero, entonces observamos que no se deposita, o el depósito es muy pobre del polvo rojo en el electrodo, en el cátodo, en el electrodo de platino, que es una canastilla de platino, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es aumentar el potencial. Aumentamos el potencial y observamos lo siguiente. Un cambio es brusco dependiente. Este es experimental. ¿Ya? Si extrapolo esto con esto, ambas ramas, la inferior con la superior, me encuentro que el potencial de descomposición es menos 1,33. Potencial de descomposición experimental. Menos 1,33 es el experimental. En ese momento yo observo que todos los iones cobre se están depositando como cobre cero en la canasta de platino. Lo observamos nosotros, que se vuelve todo de color rojo. Entonces este punto de acá lo vamos a llamar C. Punto C. Este punto C es el potencial de descomposición experimental. Es el potencial de descomposición experimental, el que observo en el instrumento. Entonces, si ustedes observan con detenimiento, hay una diferencia entre B y C de potencial aplicado. Hay una diferencia. Pero antes de explicar esa diferencia, yo les he dicho que para alcanzar el potencial de descomposición experimental tengo que aumentar el potencial. Pero si ustedes ven la escala son números negativos. Y cada vez que los se hacen más negativos, los números se hacen más pequeños, ¿sí o no? ¿Cuál es mayor? ¿10 a la menos 2 o 10 a la menos 7? 10 a la menos 2. Mayor es 10 a la menos 2. ¿Y cuál es más pequeño? 10 a la menos 7. ¿No? Pero, por convención de los electroquímicos, cada vez que un potencial se hace más negativo, significa que está aumentando. Cada vez que el potencial yo aumento, su valor cada vez más negativo. Entonces, el potencial está aumentando. Es una convención de los electroquímicos, nada más. ¿Ya? Cada vez que se hace más negativo, el potencial aumenta. Aumenta. Por eso aquí la pendiente aumenta y hay un cambio brusco donde ya se está depositando el metal, ¿no? Y la velocidad de reacción se hace rápida. Se elimina la sobretensión. ¿Ya? Cuando se alcanza el potencial de descomposición, se elimina la sobretensión. Se elimina la sobretensión. ¿Y qué cosa entonces es el potencial de descomposición? ¿Qué cosa es el potencial de descomposición? Vamos a definir. ¿Cómo definirían ustedes el potencial de descomposición?
¿Cómo definiría lo que es el potencial de descomposición? ¿Qué es el potencial de descomposición? Vamos a aprender a conceptualizarme. En el punto B, a este potencial de menos 0,927, si nosotros observamos la celda de electrodeposición, no se ha depositado nada del ion metálico que quiero depositar, o muy poco. Entonces, para que se alcance el potencial de descomposición de tal manera que, que todo el electrodo de platino se cubra del metal que voy a depositar, aumento la fuerza electromotriz. La estoy aumentando, la estoy haciendo más electronegativo, ¿no? No me estoy contradiciendo, sino que es una convención de los electroquímicos, que cada vez que aumenta el potencial se hace más electronegativo. Por eso el potencial aplicado aumenta en este sentido y la intensidad aumenta en este sentido. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de Ohm, fuerza electromotriz es igual a intensidad por resistencia. ¿Y qué observan aquí? Que la fuerza electromotriz es proporcional, guarda proporción directa con la intensidad y la resistencia. ¿Y qué es la resistencia? La resistencia es la resistencia de la solución. Podemos decir que es la resistencia que ofrece la solución al paso de la corriente eléctrica. ¿Y quiénes se oponen al paso de la corriente eléctrica? La concentración de la solución, la fuerza iónica de la solución. Se está oponiendo al paso de la corriente eléctrica. Entonces hay que vencer esa resistencia. ¿Y cómo vencemos esa resistencia? Aumentando la fuerza electromotriz de la celda de electrodeposición. Por consiguiente, ¿qué cosa es el potencial de descomposición? Fuerza electromotriz necesaria, fuerza electromotriz necesaria para que se produzca produzca la descomposición continua del catión. La descomposición continua la descomposición continua del catión, para que se produzca la descomposición continua del catión. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: el ion plata más 1, ¿cómo se va a depositar? Como plata 0, metal puro, ¿sí o no? ¿No? El cobre más 2, ¿cómo se va a depositar? Como cobre 0. Es decir, la fuerza electromotriz necesaria para que toda la plata que está en estado iónico debe transformarse en plata 0, ¿no? Es decir, tiene que producirse la descomposición continua del anión, del catión plata a plata 0, del cobre 2 a cobre 0. Entonces, y aquí lo pueden observar ustedes, pues. Entre el teórico, donde no se deposita nada,
y el experimental, donde se deposita todo, hay una diferencia. Esa diferencia de fuerza electromotriz, ¿a qué se debe? A que las velocidades de reacción son lentas. Se produce el fenómeno de sobretensión. El fenómeno de sobretensión es una fuerza electromotriz contraria para que la electrólisis comience a marchar en una sola dirección hacia la formación del metal puro. ¿Puedo cambiar la hoja ya para explicarle? Profesor, ¿podría enfocar mejor la hoja, por favor? Es que no se nota muy bien. Ya, vamos a ver, pues. Observen. Ahí, ¿está bien? ¿Ahí está bien o no? Hable, pues, señorita, si no, yo no sé, pues. Sí, mejor. Ah, ya, muy bien, señorita Iglesia, ahí está mejor, dice yo. Ya, entonces. Ya, ahí está, ¿no? Ya, me avisan nomás, yo voy cambio, no hay problema. Voy a hacer la letra un poco más grande para que se vea más. Copien, por favor, para poder avanzar y explicarles por qué esa diferencia. Me avisan para cambiar la hojita. ¿Ya puedo cambiar o no? ¿Quién es el atrasado? Andonaire, ¿puedo cambiar o no? Por mi parte sí, profesor. Ya, señorita Iglesias, ¿puedo cambiar? Señorita Carvajal. Sí, profesor. Ya, entonces, vamos a explicar, ¿ya? Observen lo siguiente, miren. Observen lo siguiente. Ya. Cuando el potencial de descomposición teórico es potencial de descomposición teórico es menos 0.927, ese es el teórico, vean su gráfica, ¿no? Velocidad de reacción es lenta, velocidad de reacción o de electroposición es lenta. La velocidad de reacción es lenta. ¿Por qué? Porque si es una celda de electrólisis, cuando yo aplico corriente eléctrica debe llevarse a cabo la reacción, ¿sí o no? Debe llevarse a cabo la reacción en una sola dirección, ¿no? En cambio, en la celda galvánica es una celda de equilibrio que va de izquierda a derecha y regresa de derecha a izquierda, ¿sí o no?
¿no? Entonces, en una celda galvánica, vamos a poner acá, recordando celda galvánica, en una celda galvánica, por ejemplo, tengo plata más 1, gano un electrón, plata 0. ¿Qué significa eso? Que el sistema está en equilibrio, ¿sí o no? El sistema está en equilibrio. Y en una celda galvánica, ¿por qué se caracteriza? Variación de energía libre menor que 0, espontáneo. Variación del potencial de celda, positivo. Y por más que se caracteriza porque la reacción química produce energía o corriente eléctrica, produce energía o con una corriente de electrones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. En la celda de electrólisis, ¿qué ocurre? Plata más 1 se transforma todo en plata 0. No entra en equilibrio, va en una sola dirección, ¿sí o no? Y como acá en celda galvánica, cobre más 2 electrones, cobre 0. En cambio acá, cobre más 2 se transforma en cobre 0. Entonces, si nosotros recordamos lo que es potencial de descomposición, fuerza electromotriz necesaria para que el catión se descomponga continuamente y se forme el metal, o se deposite el metal al estado puro en la superficie del cátodo, ¿sí o no? Entonces, ocurre a veces, ¿no? De que en un momento determinado, al inicio, cuando la velocidad de reacción es lenta, la celda de electrólisis funciona como si fuera celda galvánica. Al inicio. Funciona como si fuera celda galvánica. Pero cuando yo aplico una fuerza electromotriz adicional, ¿no? Miren acá la gráfica. Cuando la velocidad de reacción es lenta, la celda de electrólisis funciona como si fuera una celda galvánica. Hay una fuerza contra electromotriz inversa que se opone a que todo el ion se transforme en metal. ¿Ya? Entonces, para vencer eso, ¿qué tengo que agregar? Una fuerza electromotriz adicional. ¿Qué cosa es? Que va de menos 0.927 a menos 1.33 voltios, que es el potencial de descomposición experimental. Cuando llego a ese potencial de descomposición experimental, todo el ion plata o todo el ion cobre se deposita como cobre 0, como plata 0 y como cobre 0. Es decir, la celda ahí está actuando ya como si fuera una celda electrolítica, porque ya vencimos esa fuerza que se opone a que la celda, que la velocidad de reacción sea rápida. Se opone a que la velocidad de reacción sea rápida. Entonces, esa diferencia entre B y C, ¿no? Para concluir, antes de entrar a ver esa diferencia, la celda de electrólisis se caracteriza porque la variación de energía libre es mayor que 0, no espontánea. Y la variación de la fuerza electromotriz tiene valores negativos, ¿no? Tiene valor negativo, ¿no? Y
Se caracteriza porque tengo que aplicar energía o corriente eléctrica para producir la reacción química. Para producir la reacción química. Para producir una reacción química. Ahí copien para cambiar la hojita, por favor. Copien. Bueno, ya voy a cambiar la hojita, pues ustedes no dicen nada tampoco. Razones que explican la diferencia entre el potencial de descomposición y experimental. Razones que explican la diferencia entre el potencial experimental y el teórico. Ya, entonces vamos a explicar. Razones que explican la diferencia entre el potencial de descomposición teórico y el potencial de descomposición experimental. ¿Cuáles son esas razones? Y experimental. ¿Cuáles son esas razones? Las razones son las siguientes. La corriente residual que se produce por las impurezas que contaminan el metal que se va a depositar. El metal que se va a depositar. Que contaminan el metal que se va a depositar, ¿no? Que se va a depositar.
que se reoxidan y se reducen. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Siempre que quiero depositar los iones cobre en cobre cero, se presentan las siguientes impurezas. Siempre acompaña fierro más 2 y fierro más 3. ¿Qué significa esto? Que en el ánodo se produce la oxidación del fierro 2 para dar fierro más 3 más un electrón. Y en el cátodo se produce la reducción del fierro más 3 para dar fierro más 2 más un electrón. Y las asociadas al oxígeno disuelto en la solución. Es decir, hay corrientes residuales también debido al oxígeno disuelto en la solución. ¿Y qué pasa con el agua en el ánodo? Ocurre que el agua, como está en medio ácido, pierde 2 electrones. Vamos a escribirlo así. Pierde 2 electrones. Se produce media mol de oxígeno más 2 protones de hidrógeno. Y en el cátodo, media mol de oxígeno más 2 protones de hidrógeno da lugar aquí vamos a poner más 2 electrones. Más 2 electrones da lugar a la molécula de agua. Da lugar a la molécula de agua. Entonces, la corriente residual que se produce debido a las impurezas que acompañan al metal, que se reoxidan y se reducen, y la corriente residual asociada al oxígeno, que también presenta un proceso de descomposición electrolítica, ¿no? Tanto en el ánodo y en el cátodo, ¿no? Producen corrientes residuales que van a afectar el depósito del ion metálico en forma de metal en el cátodo. Es uno de los factores de la diferencia entre el potencial de descomposición teórico y el potencial de descomposición experimental. La segunda fuente residual de corriente residual, a ver, copien para continuar, por favor. Disculpe, profesor, ¿podría repetir el primer párrafo? No alcanzo a leer. Ya, mira, ahí está. Sí, sí.
No, mira, escucha lo siguiente. Para que ocurra la electrólisis, para que ocurra la electrólisis, tienes que aplicar corriente eléctrica, ¿sí o no? ¿No? Aplica y se lleva a cabo la reacción. Pero la electrólisis se hace lenta porque no ha alcanzado el verdadero potencial de descomposición, el experimental, para que todo el ion metálico se deposite como metal puro en el cátodo. Entonces se producen corrientes residuales extras que provienen de la oxidación y reducción de las impurezas que acompañan al metal que se va a depositar, y corrientes residuales extras que se producen con el oxígeno disuelto en agua, donde el agua sufre un proceso de electrólisis porque está en medio ácido. Donde pongo que en el ano se producen los protones de hidrógeno y en el cátodo nuevamente se reduce el hidrógeno para producir agua, ¿sí o no? Más adelante vamos a ver que en el ano se deposita y se libera hidrógeno y en el cátodo el oxígeno como consecuencia de la electrólisis del agua. Yo estoy proponiendo una reacción global nada más, ¿ya? Son corrientes residuales que se producen en el medio por la presencia de impurezas y la presencia del oxígeno disuelto. Eso afecta la velocidad de reacción de la electroexposición y la hacen cada vez más lenta. No sé si he contestado, señor Aarón Benjamín Quispe, ¿me entendió o no? Ya, bueno. La segunda fuente de corriente residual, es la siguiente. Vamos a poner B. La segunda fuente de corriente residual, la segunda fuente de corriente residual proviene de que el metal comienza a depositarse en pequeñas cantidades a potenciales de descomposición inferiores, o si quieren menores, al potencial de descomposición experimental. ¿Por qué? Observen lo siguiente. Observen la gráfica, por acá debo tener la gráfica. Observen lo siguiente, miren. Esta recta de acá
Su pendiente no es cero. ¿O es cero? Esto tiene inclinación, ¿sí o no? ¿Tiene inclinación o no tiene inclinación? ¿Qué dice la señorita Carvajal? ¿Cuándo la pendiente es cero? Si yo tengo una recta así, ¿qué tipo de pendiente es? ¿Cero, sí o no? ¿Es cero, sí o no? Si tengo una recta así, aquí sí tiene pendiente. Pendiente igual a cero, aquí pendiente diferente de cero, porque está inclinada. Aquí hay una inclinación, pues, ¿no? Aquí la pendiente es de cero, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros consideramos la actividad del cobre cero cuando se alcanza el potencial de descomposición experimental, ¿no? Pero no consideramos que ya hay depósito de cobre en el cátodo antes de que se alcance el potencial de descomposición experimental. Es decir, a potenciales menores que el potencial de descomposición experimental ya se está depositando pequeñísimas cantidades de cobre. Por lo tanto, la actividad del cobre 1 debo considerarla antes de que se alcance el potencial de descomposición y no a partir del potencial de descomposición experimental. A eso se refiere. Esa es otra corriente residual que se produce cuando se considera que el ion cobre más 1, ¿no?, se deposita a potenciales de descomposición inferiores al potencial de descomposición experimental. Es decir, ya hay deposición, pero es pobre. Por lo tanto, en la ecuación de NER debemos considerar la actividad del cobre desde antes que se alcance el potencial de descomposición experimental. ¿Está claro o no está claro? ¿Puede repetir, por favor? Mira, señorita Ferro, ¿no? Mira, señorita Ferro. ¿Qué es el potencial de descomposición? Fuerza electromotriz necesaria para que se produzca la descomposición continua del catión y este se deposite como ¿qué? Como metal. La fuerza electromotriz que yo voy a aplicar al cobre más 2 para que todo pase a cobre 0. Todo pase a cobre 0. Entonces, si pasa a cobre 0, ¿cuál es la actividad del cobre 0? Es 1. La actividad de metales de sólidos puros es 1. Ustedes deben saber lo que es la actividad. ¿Sí? Actividad no viene a ser sino la concentración de una especie, ¿cómo se llama? La actividad viene a ser la concentración efectiva de una especie en particular, ¿sí o no? Esa es actividad, ¿ya? Entonces, cuando el sólido está puro, su actividad es 1. Cuando un líquido está puro, su actividad es 1. Un gas a la presión de una atmósfera, su actividad es 1, ¿sí o no? ¿No? Ya, entonces, yo considero que la actividad del cobre más 1 la considero solamente cuando alcanzo el potencial de descomposición experimental. Acá, menos 1.33 voltios. Pero si ustedes observan, esta curva que va de A a B y de B a C, significa que su pendiente no es 0. Tiene una pendiente pequeña, pero aquí ya se está depositando el cobre más 1 como cobre 0. Por lo tanto, debemos considerar que la actividad del cobre se alcanza, la actividad del cobre 1 se alcanza antes de alcanzar el potencial de descomposición experimental, antes de alcanzar el potencial de descomposición experimental. Y no considerar solamente cuando se alcanza el potencial de descomposición. Por eso se considera que es una segunda corriente residual. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Qué dice la señorita Ferro? ¿Entendió o no entendió, señorita Ferro? O sea, pero lo que pasa es que a veces se corta un poco. ¿Qué cosa? No le escucho. En explicación a veces se corta. Es problema del internet, pero ese es un problema. Un problema, donde yo vivo es un problema. Yo pago la máxima cantidad, el máximo valor del internet, pero no tengo un buen internet. Tengo problemas.
Y esto que aquí hay varias, donde vivo aquí en La Molina, pues hay varias oficinas de grandes empresas que se han venido acá, ¿no? Y han cambiado fibra óptica, todo, pero no le vemos una mejora. Incluso hay momentos en que se ve borroso, por eso le digo, o si se corta el internet, no se vayan ustedes, porque vuelve los 5, 7 minutos, pero vuelve, ¿no? Y a veces se ve borroso, ¿no? Entonces, bueno, ya eso debe solucionarse seguramente. Bueno, ¿está claro o no está claro? ¿Qué dice pues este jovencito? Para seguir avanzando. ¿Está claro o no está claro? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Continuamos entonces. Si no hay preguntas, ya continuamos. Yo les doy la oportunidad para que pregunten ya. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Observen lo siguiente, miren. Observen lo siguiente. El potencial de celda es igual potencial del cátodo menos potencial del ánodo más la sobretensión más IR. Sabemos que es la sobretensión. Energía o fuerza electromotriz adicional que debe agregarse al sistema de electroposición para acelerar la velocidad de una reacción química, para acelerar la velocidad de depósito, ¿no? Entonces, en una celda de electrólisis, el potencial de celda se ve afectado por la sobretensión, que sabemos que es, y por este término. Este término, de acuerdo a la ley de Ohm, es I por R, donde esta R es la resistencia que ofrece la solución al paso de la corriente eléctrica. La R es la resistencia que ofrece la solución al paso de la corriente eléctrica. Si esa resistencia que ofrece la solución al paso de la corriente eléctrica, que corresponde a la intensidad en amperios, ¿qué me da? La fuerza electromotriz. Por lo tanto, el potencial aplicado debe vencer la sobretensión y la resistencia que ofrece la solución al paso de la corriente para que se produzca la electroposición, ¿no? Para que se produzca la electroposición. Es decir, el potencial de celda en un momento determinado va a ser el potencial aplicado, que puede ser igual a esto o puede ser mayor, ¿ya? Para que se lleve a cabo la electroposición. Si es menor, no se lleva a cabo la electroposición, porque en la electroposición surge el fenómeno de sobretensión, que hace que la velocidad de reacción de electroposición sea lenta. El depósito es pobre, ¿no? Porque hemos dicho que sobretensión es igual al potencial observado experimentalmente menos el potencial
de equilibrio teórico calculado por la ecuación de NER. Este es el teórico calculado por la ecuación de NER, ¿no? Entonces, esta diferencia me da la sobretensión. Es como si el potencial observado nosotros sacamos que era 1.33 voltios, menos el teórico, menos 1.3, menos entre el paréntesis, menos delante un vez, introduce un valor positivo, 0.927 voltios. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, esa sobretensión está haciendo que en un momento determinado la celda actúe A, pasa a B y B regresa a A. Está actuando como una fuerza que se opone a que la electrólisis sea completa y que la celda actúe como celda galvánica en un momento determinado. Al inicio la celda electrólisis está actuando como celda galvánica, pero como yo aplico una fuerza electromotriz K es mayor, entonces venzo esa fuerza que se opone a la electrólisis para que se produzca la electrólisis completa, es decir, para que se produzca esto, que A pase a B. Que A pase a B. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Entonces, un fenómeno que ocurre un fenómeno que ocurre normalmente en electroposición es la polarización del electrón. Polarización. Un término que nosotros llamamos polarización. ¿Cuándo decimos que un electrodo se polariza? Un electrodo se polariza cuando el potencial observado, el experimental, es diferente al potencial de equilibrio calculado por la ecuación de NER. Es diferente al potencial de equilibrio calculado por la ecuación de NER. Decimos que el electrón se está polarizando. Decimos que el electrón se está polarizando. El electrodo se está polarizando. Entonces decimos que el electrodo se está polarizando. La polarización tiene varios orígenes. La polarización tiene varios orígenes, ¿no? Polarización por concentración, ¿no? Polarización por absorción, polarización por transferencia de carga, polarización por reacción, tiene varios orígenes, ¿no? Entonces nosotros vamos a estudiar ahora el fenómeno de polarización. Un electrodo está polarizado cuando el potencial que observamos es diferente al potencial de equilibrio. Hay métodos electroanalíticos que trabajan con electrodos polarizados. Esas técnicas electroanalíticas que trabajan con electrodos polarizados trabajan con microelectrodos de gota de mercurio, con películas de mercurio, con electrodos de platino que terminan en un disco de platino rotatorio que tiene un diámetro de 0.2 a 0.3 milímetros. Entonces, el electrodo se polariza también cuando se reduce ¿cómo se llama? Reduce su superficie. Ahí se polariza el electrodo. Cuando un electrodo tiene una gran superficie, no se polariza.
En el caso de electroexposición, nosotros usamos un electrodo de gasa de platino, que es una canasta grande. Ahí no se polariza por la superficie, por la superficie del electrodo que es grande. Se polariza cuando se acumula en todo el cobre metálico, en todo el electrodo. Ese se llama polarización por concentración. Polarización por concentración. Que lo vamos a ver más adelante. Polarización por concentración. Entonces, que quede claro, ¿no? Una cosa es sobretensión, que es la fuerza electromotriz o energía adicional que debo agregar, ¿no? Que debo agregar al sistema, ¿no? Para que la velocidad de reacción transcurra a mayor velocidad. La sobretensión actúa como una fuerza en sentido contrario para que se lleve a cabo la electrólisis completa. Y hemos visto en el PowerPoint que les falé que los factores que producen la sobretensión son varios. La naturaleza del electrodo, la densidad de la corriente, la temperatura que se utiliza para vencer la electroposición, etc. Ahí hay varios factores, ¿no? Entonces, no confundir polarización con sobretensión, ni confundir sobretensión con potencial de descomposición. Son tres cosas diferentes. Y les vuelvo a repetir. Sobretensión es potencial observado menos potencial calculado teóricamente, potencial de equilibrio. Esa diferencia es la fuerza electromotriz o energía adicional que debo adicionar para eliminar la sobretensión y para que la velocidad de reacción del electrólisis transcurra a gran velocidad. Y la polarización, cuando el electrodo se polariza, cuando el potencial que se observa es diferente de equilibrio. Hay muchos orígenes. Concentración, absorción, reacción, transferencia de carga. Pero hay métodos electroanalíticos que usan electrodos de polarización en el desarrollo del método. Todos los métodos voltamperométricos usan electrodos polarizados de superficie muy pequeña. En cambio, los métodos que tienen que ver con potenciometría, con electroexposición, con columbimetría, el electrodo no puede polarizarse. Estos métodos trabajan en ausencia de polarización. En ausencia de polarización. Entonces nos vamos a quedar ahí y ya tienen el PowerPoint puesto ahí en su claro, ¿ya? Y el miércoles le tomo la prueba, ¿ya? Yo ya son, en este momento, según mi reloj, van a ser 9:40, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar ahí y continuamos el próximo miércoles tomo la prueba, ¿ya? Estoy calculando qué tiempo les doy y si la prueba requiere más tiempo, bueno, y si requiere menos tiempo, entonces hago una media hora de clase para completar parte del capítulo, o si no, les doy el tiempo para que resuelvan, ¿ya? Entonces yo en este momento voy a tomar lista, por favor, no se vayan.